buenas noches, amigas, amigos y amigues que hoy nos acompañan en esta segunda función de Cácaro, el cine desde todos sus ángulos. Recuerden que este programa vamos a hablar de películas, de estrenos, tendremos algunas entrevistas, el ABC del cine y muchas otras secciones que espero que les agraden, todo en torno al mundo cinematográfico. Mi nombre es Verónica González. Yo soy Nico Ruiz. Y cuéntanos qué vamos a tener el día de hoy, Nico. Danos el detalle. Pues bueno, vamos a tener una recomendación de una película mexicana ahí a medio camino entre el documental y la ficción que nos pareció bastante interesante y polémica de hablar. Tenemos ahí por ahí varias opiniones puntiagudas sobre la película. También vamos a tener una sección de ABC del cine en donde les vamos a hablar un poquito de los inicios teóricos del montaje, una cuestión muy importante para hablar en la crítica del cine y para comprender la teoría cinematográfica en general. No nos vamos a clavar mucho, se los prometemos, va a ser algo bastante platicador y accesible. Y después vamos a hablar de unas cuantas recomendaciones de lugares de cine en la ciudad, para ver cine en la ciudad, para ver cine en lugares públicos, en sus delegaciones, en sus alcaldías más bien, en sus alcaldías, en sus barrios, en sus colonias. Y pues nada, eso va a ser más o menos lo que vamos a ver en este programa. Y no sé, ¿qué te parece que empezamos? ¿Con qué empezamos? Vámonos al tráiler de 499 del director Rodrigo Reyes. Dios mío, ¿acaso estoy muerto? Llegaste casi 500 años después. ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante 5 años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman. Bueno, pues ya vimos este tráiler de 499 de Rodrigo Reyes, un documentalista, un cineasta México-estadounidense, que tiene como una propuesta bastante interesante. Como pueden ver, es algo muy peculiar. La idea de la película, como vieron en el tráiler, la sinopsis, pues, es que un conquistador en 1521 parte de las costas de Veracruz, se regresa a España y en el camino naufraga su carabela y no sabe qué pasa con sus compañeros conquistadores, pero él regresa a una playa de Veracruz de donde había salido. Y entonces, no teniendo idea de dónde está, de repente se da cuenta, asiste a una ceremonia de saludo a la bandera en una primaria y se da cuenta que todos los símbolos que está viendo ahí ya no corresponden a nada que él conoce, ¿no? En verdad, viajó en el tiempo 500 años hasta el 2020, en donde va retrasando la ruta que conocía, va retrasando la ruta de Cortés de Veracruz hacia la Gran Tenochtitlán, para tratar de darle sentido a esta experiencia irreal que está viviendo. En el camino, entonces, se encuentra con varias víctimas del horror que hemos vivido en México en los últimos años, en la llamada guerra contra el narco y todas sus consecuencias, que le cuentan lo que han experimentado. Y bueno, esta es la mirada entonces de un conquistador que ve la violencia que sucede 500 años después, en una suerte de causa y efecto desde que él salió de España en su carabela hasta que regresa 500 años en el futuro. Una idea bastante extraña y polémica, por decir lo mínimo, querida Verito. Sí, pues es una historia que narra por una parte, como tú ya lo dijiste, andar de este conquistador perdido, y por otra también escucha, ¿no?, los testimonios de víctimas de desaparecidos, víctimas de familiares que sufrieron alguna pérdida por feminicidios, delincuencia organizada, migrantes viviendo en la calle, migrantes también que suben a la bestia en busca como de nuevas oportunidades. Y en estas narraciones, que aparte son terribles y que son narradas por estas mismas personas, o sea, es una especie de documental y ficción, claro, ¿no?
pues bueno, también nos encontramos con historias desgarradoras, de historias a las que el director nos hace reparar como para que no, para volvernos a sorprender, ¿no? O sea, de repente en la cotidianidad este tipo de noticias pues se nos hacen, a lo mejor ya no se nos pasan de largo. Claro. Entonces la idea de este director, de Rodrigo Reyes, pues es darle una mirada, una revisión a toda esa violencia. A mí de repente el personaje del conquistador no me agradó tanto porque todo está contado desde su punto de vista. Entonces tenemos a un español que es un machista, misógino, racista y que se dirige así también a las personas a las que estamos viendo, y que bueno, a mí de repente me hizo pensar un poco en una participación que tuvo Carlos Arturo Hernández en Jueves de Debate, donde habla acerca de una moralización de las figuras del indígena como alguien malo y el español como alguien nuevo. Entonces, pues a mí se me hace un poco extraña la forma en la que Rodrigo Reyes lo explica, porque como que parece una visión muy eurocentrista acerca de la realidad que vivimos. O sea, son dos personajes y dos realidades que no dialogan mucho entre sí. O sea, sí, en su momento se vivía violencia, sí, hoy día se vive violencia, pero no hay ninguna propuesta más allá de resolución para ninguno de los involucrados. Claro, ¿no? que creo que, o sea, sí es una película polémica, ya la verán ustedes, y sí, es cierto lo que dice Vero, o sea, desde la parte de utilizar a un actor representando a una figura histórica que por anacronismo, es decir, por desplazamiento de tiempo, no debería estar aquí, no pertenece a este mundo. Claro, nos quiere desautomatizar, nos quiere sacar de la forma automática en que vemos la realidad cotidiana de nuestra violencia, que como dice Vero, por desgracia y por verla tanto y desde hace tanto tiempo nos hemos desensibilizado a ella. Entonces sí, la idea es esto, agarrar estos temas del documental. Los documentales se construyen, una de las figuras que se construyen más del documental es la idea de la cabeza que habla, ¿no? Estás filmando un documental, entrevistas a alguien y da el testimonio de lo que le ocurre, de lo que le ha ocurrido, hablando a la cámara directamente como lo estoy haciendo yo ahorita. Y la idea aquí es tomar estos testimonios, los testimonios de las cabezas que hablan de personas que vivieron esta violencia en carne propia y darles un interlocutor que no es el mismo normalmente, no es el periodista que está entrevistando, no es el documentalista, sino es esta figura histórica desplazada, que curiosamente aquí la pone justamente no a hablar, solamente habla en voz en off, en sus como unos cuadernos, diario, ¿no? Como un diario, ajá, que es ahí en donde ves todo su racismo, su misoginia, todo su horror desplazado, pero bueno, cuando habla con estas personas no dice nada, ¿no? Nada más es testigo de lo que le dicen y no entiende mucho estos símbolos y no entiende estas masacres porque, digamos, sí, esta sangre se resignificó, esta sangre derramada. Desde el desprecio, ¿no? Y la conmiseración. Desde el desprecio. O sea, que es a mí algo que me saltó mucho, ¿no? Claro, porque desplaza eso. Normalmente, siempre que escuchamos a alguien dar un testimonio de cosas tan espantosas, aquí tenemos unos testimonios verdaderamente fuertes, normalmente lo hacemos desde la compasión. Aquí se desplaza hacia otra cosa y si en cierto sentido, también en la forma, por ejemplo, utiliza cierto tipo de lentes, que son lentes de cine muy viejos, que hacen unas imágenes muy amplias, que parecen como las viejas épicas de Hollywood, que hace que se vean extrañas estas entrevistas, que se vean extraños estos paisajes. Que se vean extraños, pero ¿para qué sirve? Es que es esa, ¿no?, la pregunta, o sea, ¿no? Ajá, exacto. Para entonces hacernos sentir que estamos frente a algo que no habíamos visto, o sea, que abarca mucho espacio para, de alguna forma, también tener un proceso de distanciamiento, sí, ¿no? Sí. Ok. Pero esa es la idea, yo creo. No sé si funciona siempre, o sea, por ejemplo, porque siento que para ti no te funcionó, ¿no? Así. O sea, sí me funcionó, pero de todos modos, a mí el te personaje... incomoda, claro. Ajá, a mí el personaje principal, que es de donde se cuenta la película... Se te hace tan repulsivo que no... Exactamente. Claro. Vámonos a un intermedio y regresamos para hablar del ABC del cine. Nada más una cosa antes de irnos. ¿La recomiendas o no la recomiendas?
Claro que sí la recomiendo. Los testimonios valen mucho la pena. Sí, por ahí está el testimonio de Lorena Gutiérrez, que es la madre de una víctima de feminicidio, que es una historia muy, muy terrible, pero vale mucho la pena el trabajo que ha estado haciendo. Es co-guionista, ¿no? Exacto. Ella ha estado trabajando ahí en la película, en la promoción para hablar de su caso, y bueno, es muy fuerte y muy, muy interesante. Entonces, bueno, sí, vayan a verla, porque además es polémica, y para que la discutan con nosotros. Exactamente. ¿No? Que nos dejen comentarios por ahí, a ver qué piensan. Vámonos a un intermedio y regresamos. Estamos de vuelta en Cácaro, en esta sección que se llama El ABC del cine. Así es, en esta sección vamos a hablar de conceptos que se utilizan normalmente en crítica cinematográfica, que se utilizan normalmente para hablar del cine y del lenguaje cinematográfico, pero que rara vez se explican. Y nosotros no queremos darlos por entendido, queremos explicárselos de la manera más accesible y platicadora posible, aunque a veces son conceptos un poquito complejos, como el concepto que vamos a tratar hoy, que es una verdadera locura. ¿De qué vamos a hablar hoy, Benito? El día de hoy vamos a hablar de el montaje cinematográfico. Y el montaje, entendido como esta manera en la que se construye una película, en esa sucesión de imágenes que una tras una van significando algo. Así es, que la idea es esta, que las películas son imágenes en movimiento, ok, de acuerdo, pero desde hace tiempo, o sea, al principio las imágenes en movimiento que se grababan, pues nada más se ponía una cámara fija, se grababa la realidad que estaba sucediendo, a las obreras saliendo de la fábrica, exacto, a niños jugando, a un caballo desplazando, lo que sea, a un tren llegando a un hangar. La llegada de un tren. Ajá, y se filmaba eso y ya, se documentaba la realidad como era, ¿no? Pero de repente se fue desarrollando el lenguaje cinematográfico y empezó a suceder que a una imagen en movimiento se le añadía otra imagen después y otra imagen después. Y la idea es que cada vez que se posiciona la cámara y que se corta un segmento y se pega con otro, sucede algo. Ahorita ya no nos damos cuenta de eso, ¿no? Vemos películas y vemos cómo están montadas, es decir, cómo están editadas, cómo están pegadas todas estas secciones, todas estas escenas, unas con las otras, y nos parece algo muy natural. Pero en algún momento alguien inventó eso. Sí, por supuesto. O sea, como ya lo mencionaste, en un inicio el cinematógrafo, pues lo único que hacía, como ya lo dijiste, era emplazar la cámara. No había un juego de imágenes. Y tenemos entonces algunas tomas representativas o narrativas incluso, ¿no? Como la de Alice Guy Blanchet, que se llama El hada de las remolachas, ¿no? Tenemos El regado, pero estas imágenes, si ustedes pueden buscarlas también en YouTube, pues no tenían nada, ningún corte, todas eran grabadas de la misma manera. ¿Quién es la persona que empieza a explorar ese lenguaje cinematográfico? Porque aparte tiene que ver con una movilidad que empiezan a tener las cámaras. Tenemos esta película, Nacimiento de una Nación, de D.W. Griffith, D.W. Griffith más bien, en el que empieza, es como este primer acercamiento, ¿no?, a un montaje cinematográfico, y por su parte también los soviéticos empiezan a desarrollar un nuevo, empiezan a experimentar y a desarrollar un nuevo lenguaje. Y digo, esto, por ejemplo, para Vladimir Lenin siempre fue muy importante. O sea, él vio y fue un visionario, o sea, para decir, bueno, es que el cine va a ser una de las cosas más importantes. Claro. ¿No? O sea, y más propagandísticas en ese momento. Y él creó una escuela de cine que se llamaba en ese entonces el Instituto Pansoviético de Cinematografía. Y entonces tenemos a teóricos como Siga Vertov, como Pudovkin, como Eisenstein, que son los primeros teóricos que hablan acerca del montaje. Sí, que es esta cosa como
muy maravillosa que siempre ha sucedido con los rusos, en ese momento con los soviéticos, que pensaban las formas artísticas que estaban haciendo. Las pensaban porque, claro, tenían que pensarlas desde una perspectiva política. Esta idea de Lenin que menciona Vero, por supuesto que era muy importante, porque la gran mayoría del territorio ruso era analfabeta y querían que llegara, como todas las ideas y los idearios revolucionarios después de la Revolución de Octubre de 1917, a todas partes de la enormidad continental que es Rusia. Y claro, entonces el cine se convirtió en un modo de mostrar la realidad de lo que estaba sucediendo. Y muy interesantemente, claro, cada vez que hacían cine lo pensaban. Entonces, si D.W. Griffith hizo El nacimiento de una nación, una película espantosa por donde lo vean, no en el lenguaje es muy interesante, pero lo que cuenta es algo horrible, algún día véanla y algún día hablaremos de eso, ideológicamente, pero era muy interesante porque, como decía Vero, ya podían cambiar las cámaras y se creaban, entonces, podías filmar en un lado, adentro de una casa en donde estaban encerradas unas personas y veías el pánico de las personas y luego se cortaba, iban afuera de la casa, donde la casa está siendo invadida y se cortaba y regresaba de nuevo a la casa y así empiezas a crear tensiones entre dos espacios que solo están conectados por el corte que haces entre las imágenes. Sí. Los soviéticos empezaron a pensarlo de otra manera, ¿no? Y empezaron a desarrollar una teoría. Así es, el efecto Kuleshov. Y es este ejercicio que también van a estar reproduciendo ahí en pantalla, en el cual queda muy claro cómo es que una imagen se resignifica en la sucesión de la otra. Exacto. Entonces podemos ver que un hombre tiene hambre solo con poner a un hombre angustiado y en consecuencia otra imagen de un plato vacío. Uh-huh. Y este ejercicio lo hace repetidas veces y creo que estas imágenes que están viendo son muy ilustrativas en cuanto al efecto Kuleshov. Pero también tenemos otras producciones soviéticas que son mucho más elaboradas, como El hombre de la cámara, de Dziga Vertov, que él veía el montaje como una especie de espectador que tenía que ver y grabar la realidad. Entonces igual ves a un hombre que va recorriendo las calles de la ciudad o del campo en la antigua URSS, y de eso trata la película, de tener como un retrato muy documental acerca de lo que ven. Pero bueno, otras producciones como El acorazado Potemkin, ¿no? O La madre, son estas primeras películas que también hablan acerca del montaje, que tienen un montaje que nunca antes se había utilizado, claro. ¿No? Sergei Eisenstein, Grigori Kositnev también habla acerca del choque entre planos, claro, que se resignifican. Claro, Pudovkin también. Claro. Es que es un tema súper amplio. Claro, bueno, y esa es la cosa interesante, ¿no? Que como decía Vero, en algún momento Dziga Vertov, que es como el padre del documental en general y eso, pensaba que podías utilizar la cámara como una mosca en la pared, ¿no? Que podías grabar la realidad y representarla. Y de repente hubo toda una discusión teórica porque decían, pues claro, pones la cámara y filmas la realidad, pero cuando la cortas, cuando pasas de un plano a otro a través del montaje, cuando editas todas las cosas que filmaste de la realidad, la estás ordenando. Estás dándole un orden a la realidad. Y ese orden cambia las cosas que estás viendo y cambia el sentido de lo que estás viendo. Y ese es el efecto Kuleshov que mencionaba Vero, que es justamente eso. Hitchcock lo hizo de alguna manera que es bastante representativa. Y entonces se filmaba a él con una cara, ¿no? Primero viendo como fijamente hacia algún lado. Sin expresión. No, primero la de Hitchcock es diferente, porque esa no la conozco. El de Hitchcock es, él ve intensamente hacia un lado, ¿no? Entonces su cara filmando, viéndose hacia un lado. Y ves a una madre cargando un bebé, arrullándolo, en el siguiente cuadro, y de repente regresa Hitchcock, y Hitchcock se está riendo. Entonces dices, qué viejito buena onda, está viendo a una señora cargando a su bebé y se ríe con ternura. Okay. Pero si reemplazas a la señora cargando al bebé por una mujer en bikini, ¿qué pasa? Es un pervertido. Tienes a Hitchcock viendo así, una mujer en bikini y luego Hitchcock riéndose. Es la misma cara de Hitchcock, pero es un pervertido. Ajá. Es un viejo verde, ¿no? Entonces, de ser un viejito tierno, es un viejo verde. Pero son las mismas imágenes. Y esa es la idea, que la asociación de imágenes cambia su sentido. Y es ahí donde Eisenstein le decía a Dziga Vertov, o sea, muy bien todo esto, pero
cuando pones imágenes juntas, creas un efecto, y ese efecto puede servir para muchas cosas, para causar emociones, para transportar una ideología, y eso. Y bueno, la teoría del cine que sobrevivió, que ha llegado hasta nuestros días, digamos, la que más notamos, es más bien la teoría norteamericana y británica, o digamos, no tanto la teoría, pero la costumbre de editar en el sentido de que se edita para decir que pasó el tiempo, que esta realidad sucede así, y digamos, todo se va hacia un sentido de un realismo como bastante natural, y nosotros vemos una película, ves una película americana la que sea, y norteamericana la que sea, y la estás viendo, y pues ves sucesos en cosas, cuando cortan es porque pasó el tiempo, o porque cambiaron de espacio, o para crear una tensión y eso, pero parece como si estas películas, a diferencia de las de Einstein, a diferencia de las de todos los teóricos que mencionaste, no fueran políticas, como si estuvieran diciendo una realidad en sí, cuando no es cierto. Claro. Todas las imágenes son políticas. Sí, y bueno, a mí sí me gustaría hacer una aclaración, ¿no? O sea, sí entiendo esta cuestión como del cine hollywoodense, a veces como muy prefabricado, pero bueno, también tenemos otro tipo de representantes que igual vienen de nuestro vecino del norte, los cuales también ocupan otro tipo de narrativa, ¿no? Claro. O sea, en fin. Claro. De esto podremos hablar en un futuro mucho más a detalle. Lo importante es saber que el montaje es el génesis de lo que entendemos hoy como el cine. Claro. Es este lenguaje y cinematográfico que hace que lo que vemos hoy signifique, y las películas son construidas así, ¿no? Claro, que esa es la idea, ¿no? Como el montaje, la edición es lo único, o sea, digamos, propio del lenguaje fílmico. Si el cine puede compartir cosas con la fotografía, puede compartir cosas con el teatro, con la literatura, con la música, con la ópera, ningún arte edita, ningún arte monta imágenes como lo hace el cine. Claro. Y esa es la particularidad del cine. Entonces, bueno, la próxima vez que vean una película, fíjense cómo están pegadas las imágenes y fíjense cómo importa cómo están pegadas. ¿Vamos a un intermedio, Berito? Así es, vamos a un intermedio para hablar de cine en la ciudad. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en Cácaro y nada más para terminar vamos a hablar de nuestra sección de lo bueno, bonito y barato, de las 3 Bs. Y en esta ocasión les vamos a recomendar algo, bueno, que es muy importante, más que un lugar para ir a ver cine bueno, bonito y barato, es una ampliación del cine en la ciudad a todas partes, a todas las alcaldías, a muchísimas colonias, a muchísimos barrios, y es la iniciativa de Cine en la Ciudad, es la iniciativa por la cual estamos aquí, por la cual empezamos a hacer este programa, que la idea es esa, descentralizar el cine, que no siempre esté en los mismos complejos comerciales, que no siempre esté en los mismos puntos en la ciudad, sino que vaya a todas partes. Y la idea de Cine en la Ciudad es que el cine llegue a las 16 alcaldías, a los pilares, a los faros, a cineclubes locales, ¿no? Algunas salas aliadas por ahí del circuito no comercial, del circuito independiente, del circuito alternativo, a las salas que están en los fondos de cultura económica, a muchísimas salas, y el chiste es que se van a proyectar gratuitos, de forma totalmente gratuita, en todas partes de la ciudad. En serio, son centenares de puntos y va a haber más de 100 películas iberoamericanas que se van a estar proyectando. Son como 170 y tantas funciones a la semana, lo cual es una verdadera locura, y este fin de semana va a haber una película que se va a estar proyectando que se llama El sueño de Maracame, de Federico Sacchetti. Es una película muy interesante que cuenta el viaje, o bueno, el deseo de viaje de un joven que quiere salir de su comunidad huichola hacia la Ciudad de México para cumplir su sueño de tocar ahí con su banda. Es una película muy interesante que se estrenó por ahí de 2017, creo, en donde ganó el Ariel a Mejor Ópera Prima, y bueno, se va a estar entonces proyectando de forma absolutamente gratuita en muchísimos lugares. Métanse a la página Capital Cultural en Nuestra Casa
para que vean dónde van a estar todas esas funciones, encuentren cuál les queda cerca y vayan a disfrutar el cine como siempre se debe disfrutar el cine, es decir, en comunidad, con la gente que nos rodea, con la gente que queremos, con nuestro barrio, con nuestra colonia. Y pues después de eso no nos queda más que despedirnos de ustedes. Así es. Les agradecemos mucho por haber sintonizado esta segunda función de Cácaro. Los esperamos la próxima semana para hablar más de cine. Recuerden que pueden poner sus sugerencias, recomendaciones y no se olviden de seguir las redes sociales de Capital 21. Un agradecimiento especial al Complejo Cultural Los Pinos, que aparte este fin de semana tiene la tercera muestra de cine del Istmo, entonces los invitamos a revisar también la cartelera del Complejo Cultural Los Pinos. Nos vemos a la próxima. Chao.